En este segundo módulo de repaso de funciones hablaremos de funciones elementales. Primero definiremos qué es una función elemental y luego pasaremos a describir algunas de las más importantes, como son las funciones constantes, las polinómicas, las racionales, las radicales, las exponenciales y las logarítmicas. Se llama función elemental aquella en la que aparece un número finito de constantes, funciones polinómicas, raíces, exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas y sus inversas, todas ellas combinadas mediante las operaciones aritméticas sencillas. Esta función que vemos aquí puede asustarnos un poco a primera vista, pero podemos ver que se trata de una combinación de la función valor absoluto, de la raíz cuadrada, del seno y la tangente, del arcoseno, del logaritmo neperiano, de un polinomio y de una exponencial. Si conocemos las propiedades de estas funciones básicas, podremos analizar cualquier función que se nos presente. Comencemos por las funciones constantes. Su definición es f de x igual a k, donde k es un número real constante. Son las funciones más sencillas que hay, porque están definidas en todo R, y solo toman un valor, k. Por ello, la gráfica es una recta paralela al eje x. Debido a que toman valores constantes, estas funciones no tienen valores extremos, ni puntos de inflexión, ni tampoco existe una función inversa. Aquí podemos ver la gráfica de tres funciones constantes. En azul, f de x igual a 1, en rojo, g de x igual a 5, y en naranja, h de x igual a menos 2. Pasemos ahora a las funciones polinómicas, que son aquellas que se expresan con una suma de potencias de x multiplicadas por determinados coeficientes. El exponente de la máxima potencia, n, es el grado del polinomio, que va a marcar el comportamiento de la función. Las funciones constantes son un caso particular de función polinómica de grado 0. Las funciones polinómicas no dan nunca problemas, porque su dominio de definición es todo R. Eso sí, el recorrido depende del valor de los coeficientes y del grado, así que no podemos dar una receta general. Estas funciones pueden tener hasta un máximo de n raíces o puntos de corte con el eje x, según la ecuación f de x igual a 0. En ningún caso tienen asíntotas de ningún tipo. En general, son funciones no simétricas, pero si solo aparecen potencias de exponente par, la función tendrá simetría par. Respecto del crecimiento y la curvatura de estas funciones, no diremos nada, pues también dependerán de los coeficientes y del grado. Por otra parte, la función inversa solo estará definida por intervalos. Este primer ejemplo es la función x más 1, polinomio de grado 1, cuya gráfica es una línea recta. La segunda función es x al cuadrado menos 6x menos 1, de grado 2, cuya curva es una parábola. Para funciones de grado superior, la curva se va complicando, como esta, que es x al cubo menos 4x, o esta otra, que es x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 1. Las funciones racionales se definen como el cociente de dos polinomios, p entre q. Estas funciones están definidas en toda la recta real, salvo en aquellos valores de x que anulan el polinomio del denominador. En estos lugares aparecerán asíntotas verticales. Por otro lado, la curva de la función corta el eje x en los puntos que anulen el polinomio del numerador. Estas funciones pueden presentar asíntotas horizontales u oblicuas, además de las verticales según los casos. El crecimiento y la curvatura también dependen de los coeficientes concretos, y la función inversa solo existe por tramos. Aquí tenemos una primera función racional, x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 1 entre x menos 2, en color azul, que tiene una asíntota en x igual a 2. Por otro lado, en rojo, tenemos la función 2x al cuadrado más x menos 2 dividido por x al cubo más x al cuadrado menos x más 1, que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2 y otra horizontal en el eje x. Por último, en naranja vemos la función x al cubo menos 8x dividido por 2x al cuadrado más 1, que tiene una asíntota oblicua pero no tiene de los otros tipos. Si a una función racional le aplicamos la raíz enésima, tenemos una función radical. Recordemos que la raíz enésima de un valor es equivalente a elevar dicho valor a la inversa de n. Las funciones radicales estarán definidas en todo R salvo en aquellos puntos que anulen el polinomio del denominador, donde aparecerán asíntotas verticales. Además, si el índice de la raíz es par,
hay que excluir también aquellos valores donde el radicando es negativo. Los puntos de corte con el eje x serán aquellos que anulen el polinomio del numerador. El resto de propiedades de estas funciones deberemos investigarlas analizando las derivadas, así que no daremos una receta general para todas ellas. Esta gráfica que vemos aquí en azul es la raíz cuadrada de x, que como podéis ver solo está definida para valores positivos o 0 de x. Esta otra función en rojo es la raíz cuadrada de la primera función racional del ejemplo anterior. Se puede ver cómo hay un intervalo cerca del origen donde no está definida. Esta otra función en naranja es una raíz cuarta, que como es una raíz par no admite radicandos negativos. Por último, esta otra función es una raíz quinta, que está definida en todo R. Pasemos ahora a hablar de las funciones exponenciales. Son aquellas de la forma a elevado a x, donde a, la base, es un número real positivo distinto de 1. La función más famosa es la que tiene por base el número e, que vale 2,7182 aproximadamente. Las funciones exponenciales están definidas en todo R y solo toman valores positivos, nunca 0 o negativos. Tienen una asíntota horizontal que coincide con el eje x, pero nunca llegan a tocarlo. Son funciones crecientes si a es mayor que 1 o decrecientes si a está entre 0 y 1. No tienen máximos ni mínimos, ni puntos de inflexión, aunque todas son de curvatura convexa. Su función inversa es el logaritmo. Si la base es e, la inversa es precisamente el logaritmo neperiano. Vemos aquí la gráfica de e elevado a x y e elevado a menos x, que es su simétrica respecto del eje y. Esta otra función tiene por base 1,5, y como es mayor que 1 es creciente. Sin embargo, esta otra tiene por base 0,6 y por eso es decreciente. Para terminar, mencionaremos las funciones logarítmicas. El logaritmo en base a de x es el número al que hay que elevar la base para obtener dicho número x. Las bases más frecuentes son el número e, como ya hemos mencionado, y la base decimal. Estas funciones tienen un comportamiento un poco diferente respecto de las exponenciales. Por un lado, solo están definidas para los números positivos, y el resultado del logaritmo puede ser cualquier valor. Tienen una asíntota vertical que coincide con el eje y al que no llegan a tocar. Por otro lado, no tienen ni máximos ni mínimos, ni puntos de inflexión. Su crecimiento y su curvatura dependen del valor de la base. Si es mayor que 1, entonces es una función creciente y es cóncava. Por el contrario, si la base está entre 0 y 1, es decreciente y de tipo convexo. Vemos aquí algunos ejemplos de logaritmos. En azul tenemos el logaritmo neperiano de x, en rojo el logaritmo decimal. Por comparación, vemos otras bases también. En naranja tenemos el logaritmo en base 2 de x, mientras que en morado tenemos el logaritmo en base 0,8. En este vídeo hemos repasado las propiedades de algunas funciones básicas, como son las polinómicas, las racionales y las exponenciales, entre otras. En el próximo vídeo hablaremos de las funciones trigonométricas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.